¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta clase de Derecho Procesal Civil. Bueno, como estuvimos viendo en la clase pasada, estuvimos viendo lo relativo a la prueba por confesión, pero quedamos pendientes ahí unos últimos puntos. Los veríamos en esta clase y daríamos paso a lo relativo a la prueba de documental o instrumental, como también se le dice. Quería comentarles, pues bueno, ya creo que ya es tiempo de que pongamos nuestra primera evaluación, un examen. Entonces, en la siguiente clase, pues les voy a poner un examen que va a comprender de comprendería pues las clases que hemos llevado hasta el momento, hasta la clase 8 que es relativa al procedimiento probatorio. Entonces, bueno, la siguiente semana pues les voy a poner una pequeña evaluación. Sería el primer parcial, serían dos parciales y un examen final, además de los trabajos y actividades que pues yo les encargo cada semana. Eso sería pues la forma de que pues les calificaría en este curso. Entonces, bueno, para que se preparen con tiempo y repasen pues las clases que hemos visto. Yo como quiera, pues voy a tratar de subirles las diapositivas de que les he estado compartiendo aquí en las diferentes clases para que ustedes se puedan apoyar también y que les sirva de material de estudio. Entonces, bueno, pues una vez explicado lo anterior, pues ya vamos a dar comienzo con la clase que nos toca el día de hoy. Entonces, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a... ahí está. Nos habíamos quedado... Bueno, ya habíamos visto las formalidades de la confesión, el desahogo de la confesión, la nulidad de la confesión, cuando podemos, nosotros eh, solicitar esta nulidad y en qué formas. Bueno, pues ya vimos que es a través del recurso de apelación para combatir estas determinaciones donde se nos declare confeso o no se quiera declarar confeso al absolvente, o cuando se determine por el juez que existe una confesión cuando nosotros no lo consideremos así, que consideremos que no cumple con los requisitos que para ello establece la ley y que deben de reunirse para que pueda establecerse que hay una confesión que se hizo por la persona capaz, que no hay coerción y todos esos requisitos, ¿verdad? Que nos establece el artículo 360 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León. Muy bien, entonces lo que yo les estaba explicando en las clases pasadas, pues es relativo al procedimiento tradicional, el procedimiento escrito, pero también dentro del procedimiento del derecho procesal civil, tratándose de la legislación local de nuestro estado, existen ciertos juicios que se tramitan en vía oral. Como por ejemplo uno de estos juicios sería el juicio oral de arrendamiento. Para este tipo de juicios, pues ahí cambia un poco en torno al ofrecimiento de la prueba confesional, porque esta prueba confesional, vamos a ver lo que dice el artículo 998 del Código de Procedimientos Civiles. Vamos a... Aquí está, 998. Aquí está.
En lo relativo al procedimiento oral, ahí varía porque dice que en torno al ofrecimiento de este tipo de prueba, dice la prueba confesional por posiciones podrá ofrecerse desde el escrito de demanda hasta antes de concluida la audiencia preliminar, debiendo exhibirse el pliego cerrado que las contenga antes de la audiencia señalada para su desahogo. Aquí es diferente en torno al ofrecimiento, porque en el procedimiento oral es igual que el procedimiento escrito, que hay una demanda que se presenta de manera escrita y hay una contestación de manera escrita, un desahogo de vista de manera escrita. Pero ya en torno a la calificación de las pruebas, pues esto no se hace en el procedimiento oral, se hace de forma, como su nombre lo dice, de manera oral en una audiencia que se llama audiencia preliminar. Ahí se hace la calificación de las pruebas donde se determina si se admiten o no a trámite y si éstas cumplen con los requisitos que establece la ley y como consecuencia pues se admiten su trámite para su desahogo y preparación. Bueno, entonces en lo relativo a la prueba confesional, pues ahí varía, ya sea tratándose del procedimiento tradicional escrito, que nos dice que puede ofrecerse desde la demanda hasta antes de que se declare cerrado el periodo desde el periodo probatorio. Y en el procedimiento oral, pues es diferente porque dice que se puede ofrecer desde la demanda hasta antes de concluida la audiencia preliminar. Entonces, ahí eso es una diferencia de la prueba confesional cuando estamos en un procedimiento oral o un procedimiento tradicional escrito. Y ahora, pues también cambia lo relativo al desahogo. Si nos vamos a lo que dice el artículo 999, que es el que sigue, dice artículo 999. Llegado el momento para el desahogo de la prueba confesional, estando presentes las partes, la oferente formulará oralmente sus posiciones, calificando simultáneamente el juez de improcedentes aquellas que lo fueren. En caso de que el absolvente no asista, el juez abrirá el pliego y la tendrá por confesa de las posiciones calificadas de legales. Bueno, aquí varía porque como vemos que dice que llegado el momento del desahogo de la confesional, dice que la oferente formulará oralmente sus posiciones. Aquí ya no las posiciones ya no las formula el juez, sino que las formula la parte interesada, quien ofreció la prueba. Es esta quien en forma oral va a formular estas posiciones y en ese acto, al momento de que se formule, el juez va a determinar sobre la procedencia de las mismas. Y en caso de determinar que no se califica de legal, pues se desecha y ya no contesta el absolvente. Y en caso de ser calificada de legal, pues tiene que contestar en ese acto el absolvente. Aquí vemos que la diferencia es que en una, que es el procedimiento tradicional, el escrito, como ya vimos en la clase pasada, pues el juez tiene que abrir el sobre en presencia del absolvente y ahí calificar las posiciones. Y una vez ya calificadas, se le formulan por el juzgador al absolvente. Pero aquí es diferente, porque como es materia oral, dice que en el acto se va a formular la posición, o sea, el juez no va a abrir el sobre ni nada. Se dice que en el acto se van a formular las posiciones y al momento de formularse, pues el juez va a proceder a calificarla y en ese momento. En caso de calificarla de legal, pues se le pide a la parte absolvente que la conteste y en caso que no, pues se le dice que no conteste. Y al igual que en el procedimiento oral, dice que en caso del absolvente no asista, el juez abrirá el pliego y le tendrá por confesa de las posiciones calificadas de legales. Pues es más o menos parecido al procedimiento tradicional.
que también se le va a tener por confeso en caso de que no comparezca al desahogo de la confesional sin causa justificada. Eso es una de las diferencias que podemos ver en el procedimiento tradicional, que es el de manera escrita, y el procedimiento oral, porque pues dentro de nuestra legislación procesal civil establece diversos procedimientos que unos pueden ser atendiendo al tipo de acción que se vaya a entablar, pueden ser de manera escrita o de manera oral. Que el procedimiento oral pues es más dinámico, es más rápido y es más, hay más inmediación porque se encuentra ahí el juez y el secretario y las partes directamente tienen contacto, que muchas de las veces en el procedimiento tradicional escrito pues no se tiene o sea, como decirles, no cuenta con esta característica, porque pues al ser escrito, pues no siempre o muy pocas veces se tiene contacto directo con el juez y con las partes, a diferencia del procedimiento oral. Mm, Bueno, entonces a eso es una de las diferencias que hay entre el procedimiento oral y el procedimiento escrito. Pero, bueno, aquí también otra de las características que nos presenta la prueba confesional por posiciones, en el caso de personas adultas mayores, o sea, o que ya sean de edad avanzada, si nos vamos a lo que dice el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles, vamos a buscarlo, 286. Dice, en caso de personas mayores de 70 años y de aquellas que se encuentren imposibilitadas para trasladarse al local del tribunal en razón de padecer una enfermedad legalmente comprobada, el personal autorizado del tribunal se trasladará al domicilio de aquellas o al lugar en el que se encuentren a fin de efectuar la diligencia, misma que podrá realizarse en presencia de la otra parte si asistiere. O sea, aquí da un trato especial a las personas adultos mayores que sean mayores de 70 años y de aquellas que se encuentren imposibilitadas para trasladarse al local del tribunal. Como este tipo de prueba, la confesional por posiciones, requiere de una materialización, lo cual necesariamente requiere la presencia del absolvente y de quien formula las posiciones. Puede darse el caso en que la persona que va a absolver pues no pueda moverse o trasladarse del lugar en el que se encuentra por alguna condición en que ésta se encuentra, alguna enfermedad, o al tratarse de un adulto mayor de ya de más de 70 años, pues se puede complicar el traslado de esta persona a las instalaciones del juzgado. Y entonces para ello, pues el artículo 286 establece estas facilidades que se pueden implementar, o esta medida que se puede implementar para poder llevar a cabo el desahogo de esta prueba confesional, que es que el personal del juzgado se traslade al domicilio en donde se encuentre el absolvente. En ese caso, pues igualmente se señala una fecha en la cual el personal del juzgado, el juez con el secretario y el escribiente pues se trasladan al domicilio donde se encuentre este adulto mayor o esta persona que se encuentra imposibilitada de moverse o trasladarse, y ahí en ese lugar se procede el desahogo de la prueba confesional. Claro, con participación de la contraparte si éste quisiera asistir. Y bueno, aquí nos dice cómo, o sea, no nada más con que la persona que no se puede trasladar manifieste esta imposibilidad, sino que aquí mismo en el artículo 286 dice, para demostrar la imposibilidad física para comparecer al local del tribunal, será suficiente el testimonio por escrito de un médico que reúna las exigencias de la Ley General de Salud y la mención del domicilio en que se encuentra la persona. Entonces,
No solamente en el caso de que sea una persona que no pueda trasladarse, ¿verdad? Que no pueda moverse, que esté en alguna situación, pues esto lo tiene que demostrar como pues con el dicho o el testimonio de un doctor, un médico, aquí como dice médico, que reúna las exigencias de la Ley General de Salud, pues por lo regular en la práctica, que a mí me ha tocado en el juzgado, siempre llegan a presentar alguna receta médica donde se contenga algún diagnóstico que establezca que la persona no se puede trasladar, por decir algún ejemplo, que sufrió un accidente en una pierna y que tiene que tener reposo total y que no se puede mover. En esos casos, pues llegan a presentar una receta médica que contiene el diagnóstico y que es hecha por un doctor con su cédula profesional. En esos casos, pues se toma en consideración y se desahoga la prueba en el lugar donde se encuentre esta persona, por en atención a que no se puede movilizar. Y por lo que respecta a los adultos mayores o las personas ya de edad avanzada de más de 70 años, pues esto generalmente lo demuestran dentro del juicio, pues con el acta de nacimiento, la credencial del lector, documentales donde se puede advertir pues la edad con la que cuenta la persona y pues como aquí lo menciona el artículo, pues eso, la edad pues con eso simple hecho es suficiente para poder materializar el desahogo de la prueba en el lugar donde se encuentre esta persona ya adulto mayor. En la práctica pues sí me ha tocado llevar a cabo el desahogo de estas confesionales de la prueba confesional en el domicilio de alguna de las partes por estas dos tipos de cuestiones. Una porque no pueda moverse la persona que va a desenvolver y la otra porque sea un adulto mayor de más de 70 años. Pues sí, en la práctica sí se dan, algunas veces, no siempre, pero pues sí, sí se dan estos supuestos. Y esa sería otra de las características que puede presentarse al momento o situaciones que pueden presentarse al momento del desahogo de la confesional. Como nosotros, pues, si vemos que se presenta alguna de estas situaciones, pues hacérsela ver al juez, que él, pues en el caso de los adultos mayores, debemos si nosotros somos los oferentes de la prueba, pues debemos de proporcionar los elementos de convicción necesarios para acreditar la edad de la persona adulto mayor. Y por otra parte, si la persona se encuentra en el supuesto de que no puede moverse, pues como ya aquí lo establece el código, debemos de allegar la documental idónea, testimonio suscrito por un médico donde se haga constar este padecimiento y por la imposibilidad de moverse para trasladarse al juzgado y desahogar la prueba. Entonces, cuando sea alguno de estos supuestos, hay que tener cuidado y siempre ofrecer los elementos de prueba necesarios para poder que se nos otorgue esta facilidad para el desahogo de la prueba. No, en relación a personas que se encuentren imposibilitadas para trasladarse al juzgado y que ahí se desahogue la prueba confesional. Bueno, eso es en lo relativo a la confesional y alguna de sus características. Pues ya que vimos la prueba confesional, ahora toca analizar lo relativo a los documentos. Y dice que este medio de prueba es el que mayor desarrollo ha tenido en el proceso civil. La propia concepción del documento también ha sufrido una devolución que va de la concepción estructural, que consideraba que documento era únicamente lo escrito, a la concepción funcional, la cual estima como documento todo aquello que tenga como función representar una idea o un hecho. Dice, para que un objeto pueda ser considerado como documento, se suele estimar que además de tener esta aptitud
de representación debe poseer la cualidad de ser un bien mueble, de modo que puede ser llevado al local del juzgado. De acuerdo con estas ideas, se puede definir al documento como todo objeto mueble apto para representar un hecho. Sí, pues por lo regular, pues la documental es la prueba que más se ofrece, o pues por su naturaleza, ¿verdad? En el caso de, vamos a poner un ejemplo, por decir, cuando es una acción o un juicio donde se trate de demostrar la celebración de un acto, pues por lo general se ofrece el escrito, la escritura o el documento donde se contiene este acto, un contrato, un testamento, un pagaré, un eh, X, ¿verdad? Entonces se ofrece en un contrato privado de arrendamiento, pues se ofrece el contrato mismo, que es una documental. En un contrato de, si es un contrato de apertura de crédito con un banco con garantía hipotecaria, pues por lo regular están formulados o elaborados en una escritura pública. Y para ello, pues se ofrece la escritura pública para demostrar la existencia de este contrato. Un testamento, pues a veces son, este, cuando son, sí, pues se formulan ante notario en una escritura pública y se ofrece esta escritura. Pero aquí también dice que ha evolucionado la concepción estructural como de la documental que se considera como como un escrito, porque pues también podríamos considerar como documentales pues las fotografías, algún video que se encuentre en un dispositivo DVD o CD o USB. Un USB mismo puede ser una documental que contenga alguna información, el correo electrónico también son documentales, pues no son, porque estos tipos de documentales pues se encuentran inmersas o contenidas en los dispositivos o un servidor, por decir, o sea, pues no es un documento escrito, sino que es un documento electrónico, podríamos decirlo así. Y pues como ya vimos, como aquí dice, o sea, tienen la característica que son bienes muebles que se pueden trasladar de un lugar a otro porque se pueden allegar junto a la demanda y obrar dentro del juicio para que se analicen con el juez, por el juez. Y como dice aquí, de acuerdo con estas ideas, se puede definir el documento como todo objeto mueble apto para representar un hecho. O sea que es un documento, un objeto que se puede trasladar de un lugar a otro y que sirve para demostrar un determinado hecho. Dice, con base en esta definición se puede distinguir pues entre documentos materiales cuando la representación no se hace a través de la escritura, como lo que yo les estaba diciendo, como sucede con las fotografías, los registros dactiloscópicos, etcétera, y documentos literales que cumplen su función representativa a través de la escritura. Documentos, distinguir entre documentos materiales. Aquí hace referencia a las fotografías, los registros dactiloscópicos, pues algún archivo que se encuentre en un CD, un USB, algún video, una nota de audio, un mensaje de WhatsApp, eh, pues esos podrían ser documentos materiales porque, por decir, para el correo electrónico, pues es necesario que se allegue una computadora para poder ingresar a la página de internet, al servidor donde se contengan estos correos y poder ahí analizarse a través de ese instrumento que se allegue, que sería un dispositivo electrónico
en este caso pues la computadora. En el caso de mensajes de WhatsApp, pues puede ser allegarse el celular donde se encuentra el número de WhatsApp, donde se enviaron los mensajes. Los videos pues se pueden contener en un CD, en un USB, en un DVD, pueden estar en una computadora. Y por otra parte, en relación a los documentos literales, cumplen la función de representativa a través de la escritura, pues serían los tradicionales, pues algún contrato privado de compraventa, una escritura, un recibo, un escrito, una carta, documentales de ese tipo, ¿verdad? Que están en papel y que son escritos. Y luego dice la prueba documental técnica, las fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos y fonográficos, las copias fotostáticas y las notas taquigráficas, que en realidad son documentos materiales y quedan agrupados en la especie de los documentos técnicos. ¿Por qué técnicos? Bueno, dice esta prueba. ¿Por qué son documentos técnicos? Porque esta prueba en términos generales, esta prueba requiere en términos generales que quien la presenta administre al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y producirse los sonidos y figuras. Sí, como yo le estaba comentando, en el caso de fotografías, pues, ¿qué tal si estas fotografías pues no están impresas, sino que están en un archivo en una computadora? Entonces, para que puedan apreciarse por el juzgador, tiene que exhibirse esta computadora, allegarse, o sea, el aparato o elemento necesario que pueda, con el cual puede apreciarse. Por ejemplo, en las cintas cinematográficas, si está comprendido digamos que es un video. Si este video está en un DVD, pues se tiene que allegar un reproductor de DVD donde se pueda visualizar el video y se haga constar pues lo que se aprecia de ese video, ¿verdad? Registros dactiloscópicos, pues estos pues están en un servidor o pueden estar en una computadora, ¿verdad? Contenidos. Se tiene que allegar esta computadora para que se puedan visualizar. Las notas taquigráficas, pues ya es muy raro que se usen, ¿verdad? Pero pues se tienen que allegar con una traducción, ¿verdad? De qué es lo que significa esta taquigrafía, ¿verdad? Em, dice aquí fonográficos. Bueno, pues eso más que nada se refiere a archivos de audio, ¿verdad? Pues se tiene que también allegar si está en un archivo, pues una computadora o un dispositivo reproductor de MP3, válgame, o algo donde se pueda escuchar o reproducir este audio. Entonces es necesario llegar dentro del juicio por la parte oferente el instrumento necesario para que el juez pueda tener acceso a a ese archivo fonográfico, esas copias fotográficas, ese registro dactiloscópico. Por eso se le llama que son técnicas porque quien las ofrece requiere que se allegue al tribunal el aparato o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y producirse los sonidos y figuras. En el caso de pues archivos de audio, pues para que pueda reproducirse el audio. En el caso de video, pues para que pueda reproducirse el video. Y aquí, como dice, las notas taquigráficas deben presentarse acompañadas de la transcripción respectiva, específicamente el sistema taquigráfico empleado. Pues bueno, eso ya es muy raro que se llegue a suscitar dentro del juicio, pero pues es una prueba documental técnica que para ello requiere que se allegue, en este caso, la transcripción descriptiva que diga lo que significa las notas taquigráficas y el sistema taquigráfico empleado. Bueno, en este caso
A esto nos referimos con la prueba documental técnica, que son pruebas que para su desahogo y quien las ofrece requiere exhibir además dentro del juicio el instrumento o aparato necesario para poder visualizar el contenido de este tipo de prueba. En el caso de videos, pues el instrumento o aparato necesario para ver el video. En el caso de notas de audio o audios, pues el aparato o instrumento necesario para poder escuchar estas notas, ¿verdad? A eso se refiere cuando es una documental técnica. Ahora lo relativo a la prueba del documental literal. Eh, Esto se refiere a documentos escritos, dice, bajo el epígrafe de la prueba instrumental se encuentran los documentos escritos. La instrumental pues es lo mismo que la documental. Y nuestra legislación procesal civil califica estos documentos escritos o los clasifica en públicos y privados. Dice, los primeros, los públicos, son los expedidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus atribuciones o por profesionales dotados de fe pública. ¿Quiénes tienen fe pública? Pues los notarios o corredores públicos. Mm, Y dice que los documentos privados por exclusión son los expedidos por personas que no tienen ese carácter, o sea, que no tienen una fe pública. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles. 287. Ver, aquí, como les estaba comentando, pues hacía una división entre documentos públicos y documentos privados. Y aquí en los 287 nos da algunos ejemplos de documentos públicos. En la fracción primera establece y dice los testimonios de las escrituras públicas otorgados con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas. A esto se refiere pues a las escrituras de los notarios, ¿verdad? Que ellos formulen o que realicen estos, a estos se considera como documentos públicos. Y dice los documentos auténticos expedidos por servidores públicos en los que se refiere al ejercicio de sus funciones. Cualquier documento expedido por un funcionario público que esté relacionado con lo que él, con lo que ese funcionario realiza o se dedica, pues también aquí se le puede considerar como documentos públicos. Bueno, entonces la fracción tercera dice los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros o catastros que se hallen en los archivos públicos o dependientes del gobierno federal, de los estados, de los ayuntamientos y delegaciones del Distrito Federal. Pues sí, aquí hace referencia a los documentos que se encuentran en archivos de dependencias públicas, como podría ser la Comisión Federal de Electricidad, el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Instituto de Control Vehicular, Agua y Drenaje de Monterrey, o sea, esos documentos auténticos, actas o estatutos, registros, pues catastro, todos esos documentos que se encuentran en esas dependencias, pues también se consideran como documentos públicos. Las certificaciones de actas del Estado civil, pues expedidas por los oficiales del registro civil respecto a constancias existentes en los libros correspondientes. Estos documentos públicos se puede referir a las actas de matrimonio, de nacimiento, de defunción. A eso se refiere porque son del Estado civil. Pues pues lo que se contiene en el registro civil, las actas de matrimonio, de función, de nacimiento, esos también se consideran como documentos públicos. Dice en la fracción quinta, las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidos por servidores públicos o quienes compete.
En los archivos públicos. Pues los archivos públicos pues son el Instituto de Registral y Catastral del Estado, el registro civil es público, eh, ¿qué otro? Todas esas instituciones que tengan archivos de acceso público a todo la ciudadanía en general, pues dice que esas certificaciones que ellos hagan, pues también se consideran como documentos públicos. Aquí dice las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieren a actos pasados antes del establecimiento del registro civil, siempre que fueran cotejadas por notario público quien haga sus veces con arreglo a derecho. Pues yo me imagino más que nada en esto, ya que antes pues no existía el registro civil o pues en tiempos de antaño, de antes, pues no existía como hoy que hay un registro civil en cada municipio, ¿verdad? Por más alejado que esté, pues siempre hay un registro civil y la área conurbada de aquí de Monterrey y sus municipios colindantes, pues hay más registros civiles, pero anteriormente pues no se tenía esta facilidad. Y aquí podríamos decir que cuando se registraba el nacimiento de una persona, pues se hacía ante una autoridad parroquial. Se levantaba una constancia y se hacía constar del nacimiento de esta persona, porque pues no había registro civil, lo único que estaba pues había pues una iglesia, ¿verdad? Y ahí pues se tenía es digamos como facultad de hacer ese tipo de registros para determinar o hacer constar el nacimiento de una persona. Entonces, yo estimo que a eso se refiere, a ese tipo de hechos que quedaron asentados o certificados por una autoridad parroquial en virtud de que no existía alguna institución de gobierno del estado que especifica para esa facultad. Yo pienso que a eso se refiere. Y bueno, vamos con el siguiente punto. Las actuaciones judiciales de toda especie. Bueno, pues esto está encaminado precisamente pues al procedimiento judicial. Cualquier actuación, dígase un emplazamiento, un acuerdo dictado por el juez, la sentencia definitiva, esos son documentos, se consideran como documentos públicos. Dice las certificaciones que expirieran en las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la ley y las expedidas por corredores titulares con arreglo al Código de Comercio. Pues bueno, como ahí lo dice, las certificaciones de bolsas mercantiles o mineras autorizadas, pero pues eso no, yo no lo he visto, no me ha tocado en la práctica. Ahora la fracción 10, las demás a los que se les reconoce ese carácter por la ley. Bueno, pues ya da una serie de documentos que pueden considerarse como documentos públicos y pues no es limitativo, sino que nomás especifica unos cuantos y luego abre una serie de opciones y dice que siempre y cuando se reconozca el carácter por la ley. O sea, las demás documentales reconozcan ese carácter, que se reconozca ese carácter por la ley de documentales públicas. A eso, bueno, ahí es algunos de los ejemplos de documentales públicas. ¿Dónde íbamos? Aquí está. Aquí está, ya vimos lo de los artículos y ahora vamos a ver lo de
Los documentos privados. eh, los documentos privados por exclusión son los expedidos por personas que no tienen ese carácter. Bueno, pues son los documentos privados podrían ser pues un contrato privado de compraventa, los recibos que se expiden con motivo del pago de las pensiones rentarias, mm, pues, ¿qué más? Algún documento firmado por alguna de las partes, un escrito. Esos se consideran como documentos privados que no tienen las características de los documentos públicos que pues como vimos pues son documentos expedidos por fedatarios públicos como notarios, correos públicos o registros que se encuentran contenidos en dependencias públicas como el registro, el catastro, el registro público de la propiedad del comercio, agua y drenaje, ¿verdad? El Instituto de Control Vehicular, ese tipo de, de, de documentos que se encuentren en los archivos de estas instituciones, pues pueden considerarse documentos públicos, a diferencia de los documentos privados. Ahora, bueno, ya que hicimos pues una calificación de los documentos públicos y privados, vamos a ver las actuaciones judiciales, que pues también son documentales, en este caso públicas. Bajo esta expresión se comprende todos los actos jurídicos realizados por el tribunal dentro de un procedimiento judicial, de los cuales queda constancia en el expediente respectivo. No se deben confundir las actuaciones judiciales que solo se integran por actos jurídicos en los que interviene el tribunal con todo el expediente del proceso, que incluye otros actos llevados a cabo por las partes y aún por terceros. Sí, o sea que actuaciones judiciales, pues nomás nos vamos a limitar a los actos que realice el tribunal, como en este caso, pues sería un emplazamiento, una sentencia definitiva, el auto de admisión de la demanda, el auto donde se señala fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, la diligencia misma del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, todas esas actuaciones que donde intervenga el tribunal, pues son actuaciones judiciales, a diferencia de eh, actos que sean llevados a cabo por las partes y que sean exhibidos dentro del juicio. Dice, dentro de las actuaciones judiciales quedan comprendidos tanto los actos de decisión del tribunal, las resoluciones judiciales, como sus actos de conminación y de ejecución, las diligencias actuariales. Las resoluciones judiciales pues pueden ser los autos o las sentencias definitivas o interlocutorias. Esas se consideran como actuaciones judiciales, pero también las diligencias judiciales, como en este caso, pues como estuvimos viendo la confesional, pues el desahogo de la confesional se lleva a cargo a través de una diligencia judicial, que es a través de la audiencia de pruebas y alegatos, que se hace un acta donde se hace constar todo lo que pasó en la audiencia de pruebas y alegatos. Eso es una prueba documental pública porque es una diligencia judicial, el emplazamiento o cualquier otra notificación que realice el actuario de manera personal a las partes, pues también es una diligencia judicial. La inspección, el desahogo de una inspección judicial, también es una diligencia judicial, desahogo de la prueba de declaración de parte también, y cualquier otra semejante. Bueno, en relación a los documentos notariales, pues estos documentos se encuentran su fundamento, sus lineamientos, pues se encuentran en la ley del notariado, que los clasifica
en escrituras y actas. Por escritura se entiende el instrumento público original que el notario asienta en folios de su protocolo para hacer constar una o más actos jurídicos y que contienen las firmas de los comparecientes y la firma el sello del notario. Esto está en el artículo 104. O sea, una escritura, un instrumento público, pues es una escritura. En este su característica es que son actos, que contienen actos. Actos que podemos decir como un acto, pues un testamento, ese es un acto. Un contrato de compraventa, pues es un acto. Un contrato de otorgamiento de crédito, pues también es un acto. Que en este acto de naturaleza contractual, o de naturaleza, pues un testamento, ahí contiene la firma de quien expide, quien realiza este testamento. En un contrato de compraventa, pues contiene la firma del vendedor y del comprador. Y si comparece algún testigo, pues también debe tener la firma de estos testigos. Y también contiene la firma y el sello del notario, quien hace constar y da fe de la celebración de dicho acto. Y esto pues se contiene en una escritura. Esa es la naturaleza de las escrituras y las características. Pero también los documentos notariales, también existen actas. ¿Qué son estas actas? En estas actas, a diferencia de un instrumento o una escritura, en el acta se contienen hechos de los que da fe el notario. Dice, es el instrumento público original en el que el notario a solicitud de parte interesada relaciona para hacer constar bajo su fe uno o varios hechos presenciados por él o que le consten y que asienta en folios de protocolo a su cargo con la autorización de su firma y sello. Bueno, esto, como les estaba comentando, un acta es una fe de hechos, o sea, nosotros como particulares podemos ir ante un notario público y solicitarle que dé fe de ciertos hechos, como puede ser que nos constituyamos en el domicilio de un deudor para requerirle de que nos pague cierto adeudo. Entonces le podemos pedir al notario que nos acompañe y que dé fe de esos hechos. ¿Cómo da fe de estos hechos? A través de un acta, que es un instrumento público que se le otorga un número y ahí el notario hace constar que fulanito letal le solicitó que se pusiera sobre ciertos hechos y hace una narrativa de cómo se desahogó esta diligencia, pues sí, cómo se le requirió el pago, a quién se le requirió, cuánto se le requirió, qué día, qué hora, si se le dio cierto tiempo para que pagara, cierta fecha de plazo máximo para el pago. Entonces, en un acta se contienen hechos de los cuales da fe el notario, mientras que una escritura contiene un acto, un contrato de compraventa, un testamento, etcétera, ¿verdad? Esa es la diferencia entre documentos notariales. Y pues tanto las actas como los instrumentos, eh, como las escrituras son instrumentos públicos, pero la diferencia, entre estos es que la escritura se hacen constar actos y en las actas hechos jurídicos, como ya se los expliqué hace un momento. Entonces, eso es por lo relativo a los documentos notariales, que son documentos que conforme a la ley del notariado son elaborados por un notario público y tienen la calidad de documentos públicos, pero en cada uno de estos se hace constar hechos y actos.
Bueno, entonces aquí dice documentos en idioma extranjero. Los documentos redactados en idioma extranjero se presentarán originales acompañados de su traducción a la lengua nacional. Si la traducción no fuere objetada dentro del tercer día por el colitigante, se le considerará correcta. Si fuere objetada, el juez someterá el caso al dictamen pericial. Aquí habla de los documentos que están redactados en idioma extranjero. El hecho de que estén redactados en idioma extranjero no es impedimento para que se presenten dentro del juicio como prueba, pero pues si están redactados en idioma extranjero, pues es necesario o por lógica o también aquí por disposición del artículo 293 del del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, es necesario que se allegue la traducción correspondiente al español de este documento. Esto lo debe hacer un perito especializado en traducción. Debe ser un perito que, que traduzca este documento y debe ser allegado el original en el idioma extranjero junto con su traducción. Esto, ¿para qué efectos? Pues para que el juez se imponga de esta documental y pueda analizarla, pueda saber qué es lo que dice, ¿verdad? Porque pues no, puede que el juez pues no sepa este otro idioma extranjero, ¿verdad? Porque bueno, hay mucha gente que conoce del idioma inglés, pero pues, ¿qué pasa si viene en otro idioma menos común? O chino, coreano, con eso de que pues hay muchos, bueno, ya en el estado ahí sí ha aumentado la población extranjera y en la práctica pues a mí sí me ha tocado ver que se exhiben documentos en idioma extranjero como chino o coreano. Entonces para eso se le pide que se que se allegue la traducción correspondiente para efecto de saber qué es lo que contiene esta documental y si es idónea para demostrar lo que pretende el oferente. Entonces, pues debe acompañarse la traducción a la lengua nacional, que en este caso es el español. Y aquí también prevé que esta traducción tipo se puede objetar. Y en caso de ser objetada, pues ahí como son traducciones a de idiomas extranjeros al español, pues son conocimientos técnicos que se requieren alguna especialidad. En este caso, en caso de objeción, pues aquí dice que el juez someterá el caso al dictamen pericial, o sea que debe haber un perito que ofrezca cada parte para determinar en sí cuál es la traducción correcta, si está bien hecha o no en ese caso. Y esto es por lo que respecta a los documentos que se exhiben, pero que se encuentran en idioma extranjero. Ahora, este tipo de pruebas documentales pueden impugnarse por las partes en relación a la falsedad. Esto se encuentra dispuesto, contenido en los artículos 301 y 302 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. El artículo de 301 dice, las partes solo podrán impugnar de falsedad los documentos presentados en los escritos de demanda, contestación, réplica, dúplica y en su caso en el de reconvención, contestación, réplica o dúplica, dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que los tenga por admitidos. Los exhibidos con posterioridad en los casos en que la ley lo permita podrán ser impugnados dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que los tenga por admitidos, observándose para ello el procedimiento incidental y reservándose su decisión para la definitiva. Bueno, aquí
Y luego dice el artículo 302, cuando se impugne la autenticidad de un documento público, podrá pedirse el cotejo con los protocolos o archivos correspondientes. Aquí nos da el derecho de poder impugnar de falso los documentos que se llegaran a presentar por las partes, diciendo que pues son falsos, que no se firmaron, que son apócrifos, que no fueron elaborados por tal persona. Entonces aquí nosotros como parte tenemos este derecho que nos otorga la ley de que al momento en que nuestra contraparte llegara a exhibir o ofrecer como prueba una documental que nosotros consideremos que es falsa o que tiene ciertas irregularidades o que yo no participé en la celebración de ese acto, aunque venga mi firma y digamos que no es mi firma, que tiene una firma falsa, pues se puede impugnar de falso una vez que ya se hayan admitido a trámite. Dentro de los 3 días siguientes a que tenga conocimiento del auto donde se admitan a trámite. Entonces, una vez que ya se admitieron a trámite y que nosotros consideramos que esta documental es falsa, pues nosotros la podemos impugnar dentro de los 3 días siguientes al que tengamos conocimiento de que del auto que las admitió, que dijo en el que el juez haya considerado que sí se encontraban apegadas a derecho, es decir, que sí cumplían con los requisitos de ley para ser admitidos. Entonces, después de esos 3 días, en ese término de 3 días siguientes, nosotros podemos impugnar de falso estas pruebas, exponiendo las consideraciones que nosotros consideremos pertinentes por las cuales estimemos que son falsos. Podría ser porque la firma que se contiene en los mismos es falsa. Ahí pues ya tendríamos nosotros que se remitiría ya al juicio de peritos, una pericial en grafoscopía para analizar la veracidad de la firma. Ahí ya pues necesitarían conocimientos técnicos específicos que ayudan al juez para poder determinar sobre la falsedad o no del documento. Entonces, cuando hablamos de este tipo de falsedad, digamos que la firma que contiene en un documento no es verdadera o que el documento es falso, para poder hacer un cotejo y determinar sobre la falsedad o no de este documento, pues en el artículo 304 nos establece una serie de bases, o vamos a decirlo así, porque dice que hay documentos que se consideran indubitables para el cotejo. Para cotejarlo con el documento que se le imputa la falsedad y poder determinar si este documento en verdad es falso o no. Entonces aquí nos pone varias opciones, los documentos que las partes reconozcan como tales de común acuerdo, o sea, alguna documental que esté reconocida tanto por la parte actora o por la parte demandada, que no haya contienda al respecto, que los dos estén de acuerdo, ese documento pues puede servir para cotejo para determinar sobre la falsedad de un diverso documento. Los documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidos en juicio por aquel a quien se atribuye la dudosa. O sea, aquí nos refiere a documentos que quien refiera que no es su firma los haya reconocido en el juicio, pues que puede ser pues la demanda, la contestación, que pues están reconocidas en juicio y son firmadas por la parte actora o la parte demandada. Dice, las firmas puestas en los instrumentos públicos o actuaciones judiciales en presencia del secretario por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar. Los instrumentos públicos, pues podría ser la firma de contenidas en una escritura, hablándose de la que se deja en el protocolo del notario.
que contiene las firmas originales de las partes que participan en el acto que se protocoliza. Y por otra parte dice, las actuaciones judiciales en presencia del secretario por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar, pues aquí sería el desahogo de una confesional. Ya, como ya habíamos establecido, pues se levanta un acta donde se hace constar todo lo que aconteció en el desahogo de la misma. Esa, esa acta pues se tiene que firmar por el absolvente y el juez y el secretario. Entonces, esa también podría considerarse como una indubitable para el cotejo. Y aquí, bueno, pues ya dice que una vez que en el artículo 305 dice el juez debe hacer por sí mismo la comprobación después de oír los peritos revisores. No tiene obligación de sujetarse al dictamen de estos y puede ordenar que se repita el cotejo por otros peritos. O sea que una vez que ya el juez analizó los peritajes, pues tiene que realizar la comprobación de después a oír a los peritos y en dado caso puede ordenar que se repita el análisis pericial porque no está obligado a sujetarse al dictamen de alguno de estos en el caso de que pues la parte actora o la parte demandada pues exhiban, ofrezcan la pericial. Y pues hasta aquí sería todo lo concerniente a la prueba documental. Sería algunos conceptos básicos en relación a este tipo de prueba. Este, respecto de que pues ya los que les estuve comentando. Entonces, pues en esta clase pues sería todo lo relativo a la documental. Eh, en la siguiente clase vamos a estar viendo la prueba pericial y la prueba testimonial. Bueno, entonces de mi parte sería todo por el momento en esta clase. Este, vamos a poner algunas actividades para calificar en relación a estas dos clases que estuvimos relativo a la prueba confesional y a la prueba documental. Entonces, pues estén atentos en la plataforma y les voy a poner las actividades que vamos a realizar. Y como ya les había comentado al inicio de esta clase, pues ya es tiempo de que pongamos la primera actividad para evaluarles a, de todos los temas que hemos estado viendo. Creo que les comenté que solo era hasta el tema 8 de el procedimiento probatorio. Entonces, pues vayan repasando pues todas las clases que hemos visto. Voy a tratar de subirles todas las diapositivas que les he compartido para que ustedes tengan material de apoyo y puedan estudiar y repasar y estar listos para el examen. Bueno, entonces, échenle muchas ganas, eh, repasen todas las lecciones, pues va a estar, es un examen sencillo, pues nomás para ver qué tal, qué tanto han aprendido. Yo creo que les va a ir muy bien. Entonces, pues de mi parte sería todo y no queda más que, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya está. No queda más que despedirme. Y aquí nos vemos la próxima clase. Eh, hasta luego.